A ver, vamos a hacer este problema que me dice que tengo un generador de 8 kVA, 660 volt conectado en estrella. Entonces tengo un generador sincrónico, 8 kVA, está conectado en estrella. En el inducido, ¿cuál sería el inducido? El estator. El estator. En el inducido tiene una resistencia efectiva de 2 ohm, acá. RA 2 ohm. Y la del inductor 3 ohm. ¿Dónde está el inductor? En el rotor. 3 ohm RF. Bien. Esto es ohm y esto es ohm, ¿no? La curva de magnetización en vacío a la velocidad nominal es esta. A ver, tengo 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Quién tengo acá? ¿Qué va de este lado? IF. Y la tensión fase neutro es 360, 550, 590, 700, 800, 840 y 850. O sea, para 9, acá, para 9 sería 850, 840 y no más, para 8. Bueno, sería una cosa así, más o menos. Esa sería la curva de magnetización. Dice que la intensidad nominal de excitación para que circule la intensidad nominal de cortocircuito o sea, la curva de cortocircuito, vamos a suponer que así medimos la corriente de cortocircuito. Dice que la intensidad nominal de excitación para que circule la intensidad nominal de cortocircuito es 3 amperes. O sea, acá para 3 amperes tengo la corriente de armadura nominal. ¿Cuánto vale la corriente de armadura nominal de esta máquina? ¿Cuánto vale la corriente nominal de esta máquina? ¿Cuánto vale la corriente nominal de esta máquina, de este generador? Y eso sale de la potencia sobre la tensión de fase, sería la tensión nominal, ¿no? ¿Y qué más? ¿Va o no raíz de 3? Sería 3 por la tensión de fase, sería. O sea, raíz de 3 por la tensión. 8 kVA dividido raíz de 3, 660. Bueno, ¿cuánto vale esta corriente nominal?
Bueno, esta es la que va a venir acá. Entonces, la roja, esto es ensayo. ¿Qué ensayo es este? Y la verde, ¿qué ensayo es? La roja sería ensayo de cortocircuito y la verde de vacío, ¿puede ser? Sí, parece. Bien. Entonces, con los dos ensayos, ¿cuánto da la corriente esta? No sé si está bien, yo saqué 6,99. ¿Cuánto? 6,99, pero me parece que calculé mal. 6 amperes. A mí me da 3 amperes, 3,04. A ver. 7 amperes, 6,99. Sí, 7. 6,99 me daba. $6,99. Ay, a ver. 8 dividido 3 raíz igual dividido 6, 60. 7 amperes. ¿7 les da? Sí. Sí, es eso, 6, 7. Entonces, estos son 7 amperes. Bien, yo tengo que calcular la potencia absorbida por la excitación cuando el generador trabaja su tensión nominal y suministra su potencia nominal con factor de potencia 0,8 en retardo. Entonces, ¿cuál sería la potencia absorbida por la excitación? Esta. E por I. ¿Sí? E por I. Bueno, entonces tendría que determinar E y tendría que determinar I, o si no, la potencia es E por B dividido XS seno de delta. Esa es otra posibilidad de determinar la potencia de esta máquina. Y buscamos que es más fácil. Aunque esta es la potencia interna, pero la absorbida por la excitación me está pidiendo otra cosa, perdón, me está pidiendo otra cosa, ahora lo estoy viendo. La potencia absorbida por la excitación es esta, la que está acá. La potencia en la excitación, la del rotor. La potencia absorbida en la excitación del rotor es igual a I cuadrado F de excitación nominal por RF. ¿Y RF cuánto valía? 3 ohm. Entonces tengo que encontrar la corriente de excitación, para el valor de EF cuando acá entrega
la tensión nominal a un coseno de phi de 0,8 y entrega la corriente nominal. ¿Sí? Eso es lo que tengo que lograr. Veamos de qué forma entonces lo puedo lograr, calcular. Bien, ya tengo el valor de la corriente. Entonces yo tengo que encontrar potencia de la excitación, habíamos dicho que era IF al cuadrado por RF. Bien, ¿cómo puedo encontrar IF? La única forma de relación que tengo entre IF es a través de E. Por lo tanto, para determinar la IF que va, no me queda otra que determinar la FEN que corresponde para ese estado de funcionamiento, ¿sí? Y con esa FEN determinar la IF. Entonces tengo que determinar la FEN para ese estado de funcionamiento. ¿Cómo determino la FEN en la máquina? ¿Cómo determino la FEN en la máquina? Bueno, ustedes conocen el diagrama, la ecuación de la máquina. La ecuación de la máquina que dice que la tensión de salida fasorial, ¿a qué era igual? A la FEN fasorial menos IA por RA menos J IA por XS. ¿Sí? Por XS. Bien. De acá voy a determinar que EA fasorial es igual a B más IA por Z sincrónico. ¿Sí? Z sincrónico porque RA más XS, esto que está acá, es la Z. Bien. Ahora me dicen de esta ecuación que conozco y que no conozco. ¿Conozco B? Sí. ¿Conozco IA? Lo acabamos de calcular. ¿Conozco el ángulo de IA? ¿Conozco el ángulo de IA? ¿Conozco el ángulo de IA? No. ¿Y este quién es? Ah. Phi A 36,8 grados. El de 0,8 36,8. Bien. ¿Conozco ZS? Vamos acá. ¿Conozco RA? ¿No es 3 ohm? Sí. 2 ohm. Ah. ¿Conozco XS? ¿Conozco XS? Ese sería 3 ohm. XS. Acá dice resistencias efectivas.
XS es reactancia XS, no es resistencia. ¿La conozco? ¿La conozco? Me tienen que decir sí o no. De todo lo que está puesto acá y lo que estamos considerando acá. No, exacto, no la conozco. ¿Y la puedo determinar? Porque si no la puedo determinar, terminó el problema acá. ¿La puedo determinar a XS? Sí, me Sí, dice. ¿Cómo la puedo determinar? con la tensión, no, a ver, tensión sobre corriente. ¿Cómo lo hago? Este es el ensayo de cortocircuito. Por acá circula la corriente de armadura nominal, 7 amperes. Acá E 660 sobre raíz de 3. ¿Y qué hago entonces? Determino ZS. 660 sobre raíz de 3, dividido ¿quién? Los 7 amperes. ¿No? Sí, sí. O sea, en realidad tengo que determinar qué valor tengo para corriente de armadura nominal, para 7 amperes, ¿cuánto tenía? 3. ¿Sí? Ahora tengo que determinar para 3 qué tensión tengo acá. 2, 3. 550. Esto es 550. Y acá tengo ZS. ¿Sí? O sea, para 3 yo tenía la corriente de armadura nominal. Pero para 3, o sea, la que está circulando para acá, también tengo una FEN que está aplicada acá. ¿Cuánto vale esa FEN? Y la que me da acá en el gráfico. Vengo, la busco acá. El primer valor era 360. El segundo valor de 3 es 550. Bueno, la FEN esta es 550. Para 550 le corresponden 3. Para 3 le corresponden 7. 550 dividido 7 me da las ZS. Bien, como conocía la resistencia, ¿qué hago? Determino XS. Ahí ya, eso lo tienen que hacer ustedes. Una vez que determiné XS, ¿qué vengo? La pongo en esta ecuación. ¿Y qué voy a determinar? Determino EA. Una vez que determiné EA, me dé la que me dé, voy a determinar la corriente de excitación que le corresponde a esa EA, que es la EA para el momento que está teniendo la máquina. Esa corriente de excitación va a ser la corriente que está circulando por acá, que multiplicada por la resistencia me va a dar la potencia de excitación. Bueno, ¿qué les queda para hacer a ustedes? A ustedes les queda para hacer, ahora que tienen esto, dos cuentas, que sería el valor de ZS, el valor de XS, con ese XS y resolver esa ecuación. Bien, pero como pueden llegar a tener problemas para resolver esa ecuación, quiero aclararle alguna cosa. Borré todo.
Borramos todos los dibujos. Bueno. ¿Qué pasaba? Vamos a supongamos que XS RA, ¿cuánto valía? 2 ohm. XS es 0,2 ohm. ¿Sí? Vamos a suponer, porque esa la tienen que calcular ustedes. Vamos a suponer que XS valía 0,2 ohm. Ahora hagamos el cálculo de la FEN. Recuerden lo siguiente para esto. Si esto es B y esto es IA, esto es Φ. ¿Este Φ cuánto vale? ¿Cuánto vale este Φ? 36 grados. 36. IA por RA, IA por XS. Y acá tengo la FEN. Este ángulo que está acá vale es delta. Entonces, ahora, ¿cómo harían ustedes este cálculo? Ustedes tienen que calcular la FEN. ¿Por qué tienen que calcular la FEN? Tienen que calcular la FEN cuando acá está entregando IA nominal 7 amperes, acá estoy con la tensión nominal, que es 660 sobre raíz de 3, XS, RA, y tengo que calcular la FEN para ese estado de carga. ¿Por qué la FEN? Y porque yo, como tenía que calcular el valor de la potencia de la excitación, R de excitación, que valía 3 ohm, tengo que conocer esta IF. Y esa IF únicamente la puedo conocer si conozco EF. ¿Sí? Esta es la que tengo que conocer. Para conocer esta tengo que conocer EF. Vamos a calcular F. EF por E a la J delta, delta es este, va a ser igual a B por E a la J0 más IA por E a la menos J phi por ZS. ¿Sí? Entonces, E será igual a 660, que era la tensión, dividido raíz de 3, porque esto es por fase, por E a la J0, más IA, 7 amperes, por E a la menos J36, por RA. ¿Cuánto valía RA? Vamos a ponerlo así. 2 más, vamos a ponerlo por 2, más IA 7 por E a la menos J36, se lo hago todo completito. ¿Cuánto valía XS? Suponemos 0,2 por E a la J90. Ahí lo tienen completito. Haciendo este fasorial voy a determinar un valor de E, será un módulo y un ángulo delta. Con este módulo voy a la curva y ¿quién determino? Determino IF. Ese sería el método de cálculo. ¿Qué falta acá calcular? Poco y nada. El verdadero valor y hacer esta cuenta.
Pero ven, ¿no? Ven los J, cómo los pongo, cómo pongo el ángulo, cómo pongo esta referencia como 0, que es el fasorial. Ese sería el método de cálculo para determinar la potencia de excitación de esta máquina. ¿Se entendió? ¿O más o menos pudieron entender cómo es el esquema de razonamiento? Profe, me disculpa, pero yo no lo interpreto cuando coloca la E J0, esa parte que no logro verla. No sé cuánto sería ese valor, o sea, cómo lo calculo. Es la expresión de un número complejo. Sí. Ah, sí, sí. Ahora. Ustedes tienen la máquina, esto es E, que proviene de la excitación. Vamos a hacerlo con XS. Esto es B y esto es IA. IA que por supuesto lo está entregando a una carga, ¿no? Acá, que tiene un ángulo. Si vos tenés que hacer el diagrama fasorial de esta máquina, por eso les digo, chicos, ustedes tienen que leer porque ya estamos en cosas que son muy, muy elementales. Si hacemos el diagrama fasorial de esta máquina, se pone siempre como referencia B. ¿Quién atrasa B? La corriente. Y A sería. A ver. B y A. Y A está trazando un ángulo phi. Si yo tengo que hacer este fasorial de este circuito, a B, ¿qué le tengo que sumar a esta B? Le tengo que sumar la caída acá, en IA por XS. IA XS es una reactancia, entonces está a 90 grados. J, IA por XS. Y acá obtengo E. Y este es el ángulo delta. Si yo esto lo tengo que representar, pongo a B como referencia, B por E a la J0, porque B lo tomo de referencia con ángulo 0. Y eso aquí es igual a E, adelanta delta de B, adelanta este delta, B por E a la J delta, menos IA por E a la J phi, IA está trazando este ángulo phi, IA por E a la J menos phi, por el valor de esta reactancia. La reactancia le va a dar un ángulo de más 90. XS por E a la J 90. Esto es igual a B, será igual a E delta más IA por E a la J 90 menos phi, todo esto multiplicado por XS. Esta es la ecuación definitiva que representa este fasorial, y este fasorial representa este circuito. Sí, ahora se entendió. Gracias, profesor. Bien.
Bueno, vamos a un ejercicio más. Vamos al ejercicio 3 de la práctica. Estamos resolviendo todos los ejercicios. Ustedes, esto como decía mi abuelo, como decían mis superiores, siempre hay que estar preparado, ¿no? Se puede, y como dice nuestro gran rector Jaime Persic, no se puede venir a ver qué es lo que pasa, a ver cómo viene, no. Cuando venimos a la clase tenemos que estar preparados. Cuaderno en mano, acuérdense que esto es un equipo de ingeniería y de trabajo. Ustedes en este momento están trabajando. Entonces, cuaderno en mano, calculadora, si tienen el libro al lado, si tuvieron y pudieron imprimir el apunte al lado y ahí van consultando. Lo que no podemos venir a sentarnos a escuchar. Eso no va porque van a quedar en el camino. Tienen que tener siempre actitud proactiva. Calculadora en mano, a lo sumo es hacer un fasorial, un raíz de 3, pero me tienen que ayudar. Yo les hago los ejercicios, si no, es mucho más fácil. Todos estos ejercicios los tengo resueltos, pero que ustedes los vean resuelto y lo vamos siguiendo, no ven cómo es la forma de razonar. Fundamental venir preparados, y yo no los veo preparados, no los veo para la lucha. Así que bueno, vamos. 2003, vamos. Motor sincrónico trifásico conectado en I. ¿Qué quiere decir eso? Motor sincrónico trifásico conectado en I, que tengo un motor que es trifásico y está conectado en estrella. Bien, a la salida, la potencia de salida, 50 caballos. O sea, ¿qué potencia sería en kilovatios esa salida? ...50 por 0,736 kilovatios. Bueno, la potencia de salida de ese motor, ¿de cuánto es? Bueno, tiene 10 polos, 50 Hz, por tanto la velocidad sincrónica de este motor, ¿de cuánto es? 120 F sobre P. ¿Cuánto es? Tiene una reactancia sincrónica de 1 ohm. Suponiendo despreciable pérdida, se pide calcular. Bien, tengo un motor que no tiene pérdidas. Las pérdidas son iguales a 0. Bueno, ¿cuál es la velocidad sincrónica del motor? ¿Cuál es la potencia de salida? ...36,8 la potencia de salida. Kilowatt. 36,8 kilovatios. ¿Y la velocidad sincrónica cuánto es? 600. 600. ¿600 qué? RPM. Bueno, ahí tenemos todos los datos del motor. Dice, calcular, bueno, suponemos despreciable, dice que tengo que calcular el par interno con la carga nominal y el factor potencia unidad. Par interno a carga nominal, o sea, la potencia nominal, entregando la potencia nominal, y el coseno de phi igual a 1. Bueno, a ver, yo voy escribiendo, ustedes me van diciendo, par interno, ¿a qué es igual el par interno de una máquina?
Y si ustedes no lo saben, tienen que decir par interno es potencia interna, que no la saben, dividido omega, que es la velocidad Omega. de la máquina. La omega sincrónica, ¿eh? Por lo menos una salida elegante. Potencia interna, bien. Eduardo la va remando sin voz. La va remando, me había dicho potencia interna. Bueno. Bien. Si este motor tiene este circuito equivalente. Bien. Entonces, la potencia interna, ¿cuál sería? La que yo veo de acá para allá. Potencia interna. Esta que veo de acá para allá sería la potencia de salida. Y esta que veo de acá para allá sería la potencia de entrada. Bueno, con estos datos, ¿cuánto vale la potencia interna? ¿Cuánto vale? ¿Y cuánto vale la potencia interna? ¿A cero? ¿Cómo? ¿Cuánto vale la potencia interna de la máquina? No es la potencia de entrada, la raíz de 3 por la tensión, por la corriente de línea y por coseno de phi. Esa es la potencia de entrada, pero yo le estoy preguntando cuánto vale esto. ¿Y cuánto vale la potencia interna? Ahí me dice Eduardo que le resto la potencia de entrada. Ay, espera. Le resta la potencia de salida con la entrada. Potencia de salida con la entrada. Si yo llego a restar la potencia de salida con la de entrada, lo único que voy a obtener son las pérdidas. Y la potencia interna sería 1 menos el menos S. Gravísimo error, porque esto es máquina sincrónica, no es máquina asincrónica. ¿Dónde tengo S acá? S no, en máquina sincrónica no hay S. A ver, chicos, a ver. ¿Cuánto vale la potencia de salida para este estado de funcionamiento de esta máquina? ¿Cuánto vale? $36,8 kilowatts.
36,8 kilovatios. Bien. ¿Hay pérdidas? No, no hay. No hay pérdida. Entonces, ¿cuánto vale la potencia interna? Era 0, como había pensado anteriormente. ¿Eh? 0, ¿no es? Potencia ¿Y interna. cómo va a valer 0? Si la potencia de salida vale esto, ¿cómo la potencia interna va a ser 0? Si la potencia interna es 0, la potencia de salida es 0. Igual a Y la de salida. potencia interna igual a la potencia de salida. ¡Ey! ¿Dónde estaban? Potencia, estamos hablando de potencia, no pérdida, potencia. Bueno, entonces la cupla interna es igual a la potencia interna, ¿cuánto vale? 36,8 kilowatts. ¿Cuánto vale omega sincrónico? 2 por 50. No. Dos pi por n sobre 60. Bueno, acá tienen esto que no sé cuál es el valor, expresado en newton metro. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra forma podría haber calculado la potencia interna? Como IA por EA. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Puedo determinar IA? Y sí, lo puedo determinar, pero es todo mucho más difícil. Porque al no tener pérdidas, la potencia interna es igual a la potencia de salida y es igual a la potencia de entrada. Entonces la potencia de entrada también sería 36,8 kilovatios igual a raíz de 3, 660 por IA y el coseno de phi valía 1. De acá puedo sacar IA, con esa IA y con ese coseno de phi, ¿qué puedo hacer? Y puedo calcular EA. ¿Con quién? Y a través de BA menos JIA por XS. También la puedo calcular de esta forma. Sería otra forma de calcular. Bien. Calculamos el primero. Vamos al segundo. Manteniendo constante la corriente de excitación en el valor fijado en A, bueno, justamente, ahora ves, tenemos que calcular la FEN. Tengo que calcular la corriente y el factor de potencia para que el par interno sea máximo. Así como el valor de ese par. Bueno, hay que hacer una serie de cálculos, pero creo que lo que conviene es, a ver, lo que conviene es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Para la próxima clase me tienen que traer resueltos ejercicio 3 y ejercicio 4. Esto es, el lunes hay clase, sí. ¿Hay clase el lunes? Sí, sí, creo que sí. No, estaba viendo si era 9 de julio. ¿Cuándo es 9 de julio? Oh, estaba perfecto, lunes 5. Ah, el viernes de la semana que viene. Perfecto. Bueno, para el lunes... ¿Cuándo era perfecto? ¿Segundo parcial?